buenos días, buenas noches, desde donde nos estén viendo. Mi nombre es Verónica Contreras y estamos en el segmento Entreten Bambalinas para entretenerte, hace artes escénicas. Y ahora estamos con una invitadaza, mi querida maestra, amiga ahora, Marta Toriz, quien nos va a platicar acerca de algo que incluso cuando yo estudié, en su momento no sabía ni que existía. Y pues muchas gracias, Marta, bienvenida, muchas gracias por estamos aquí en su estudio maravilloso, lleno de libros por allá, que ya seguramente te los leíste al derecho ya al revés. A mí me impresiona esta mujer, qué bárbara. Pues bienvenida, Marta, bienvenida a este espacio y pues vamos a conocer a Marta. Cuéntanos, Marta, ¿a qué te dedicas? Gracias, Verónica. Pues bienvenida aquí en mi pequeño estudio. Pues mira, ¿qué quieres que te platique? Que te narre así como mi currículum, que estudié. Uy, el currículum va a estar muy extenso, prepárense para parte 1 y luego parte 2, porque esta mujer es increíble. Cuéntanos un poquito, bueno, O nada más que me dedico a profesionalmente. Y ya. vamos a empezar por ahí. Ok, bueno. Yo soy investigadora teatral, trabajo en el Centro Nacional de Investigación Teatral Rudolf Ursigli, que si te digo su nombre completo, mejor despuesito, para cuando ya te platique de qué se trata eso. Y Perfecto. entonces ya ahí desglosamos el nombre porque en ese desglose del nombre está como las actividades que realizamos allí adentro. Y también soy profesora, tanto allí en ese centro, porque hace poco que comenzamos una maestría en investigación teatral, ya sacamos una primera generación de la maestría, y también soy profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparto la asignatura de Fundamentos de Teatrología en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Que antes era, cuando yo estudié, técnicas de investigación documental y literaria, ¿no? ¿Y qué era eso? Bueno, yo sí me acuerdo que era mucha investigación, ¿no? Y aprender a hacer una cita y bueno, cosas bastante, ¿qué se dirá? Técnicas, pero fundamentales justamente para la investigación, porque de alguna manera esto que estamos haciendo ahorita es una investigación, estamos investigando a la maestra Marta Toriz, qué hace, quién es y todo esto. Muy bien, Marta. Oye, pues empecemos. A mí algo que me llama, bueno, de entrada empecemos por lo más sencillo, creo yo, que es justamente esto de la teatrología. Ahora, la materia que tú das, la que acabas de decir, más o menos y a grandes rasgos, ¿en qué consiste? Teatrología, pues es el estudio del teatro, así de rápido y así de cortito. El estudio del teatro, pues todo lo que hay que estudiar del teatro, al revés, al derecho, para arriba y para abajo y por adelante y por atrás, desde su historia, desde las diferentes partes de las que se compone, la escenografía, la literatura dramática, la dirección, la actuación, el diseño, la producción, la gestión, en fin, y todo lo que se le puede investigar desde los tiempos que comienza la humanidad a hacer algún tipo de representación teatral hasta lo que se está haciendo hoy día. Que de hecho, ahí agarro un puntito que a mí me encanta, porque me encantó. Marta ha escrito, ¿cuántos libros? Nada más dos. Dos, nada más. Yo ni medio libro. Pero ella dos. Bueno, y aparte capítulos de libros, de otros libros, artículos en varias revistas. Y bueno, actualmente estoy preparando un artículo más y ya estoy en planes de hacer otro libro. ¿Y se puede saber de qué va a ser el próximo libro? Sí, como no, va a ser de teatrología, pero de lo más actual, donde ya este estudio de teatro se está interesando por
cómo se produce el conocimiento a partir de la producción artística. Cómo desde la producción artística podemos obtener conocimientos que sean útiles tanto para la misma historia del arte como para la humanidad en general, la sociedad. ¿Tiene que ver con los procesos creativos? Es decir, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Es una pregunta y una duda que me acaba de surgir. En un montaje, cuando se está ensayando y todo esto, que si se documenta cómo es el proceso, ¿eso tendría que ver con...? Absolutamente. Todo lo que tiene que ver con los procesos creativos. Y que se recomienda que las personas que estén en la investigación de eso, que les interese producir estos conocimientos, desde que comience a tomar nota. Comienza a tomar nota. Hoy nos reunimos por primera vez, ¿qué fue lo que hicimos? Hacer como un diario de trabajo y hacer día 1, día 2, todo lo que se va haciendo, para que después todo eso que es desconocido para la gente en general se pueda conocer. Eso es la producción de conocimiento. Entonces, ahorita es un gran misterio cómo es el proceso creativo de un actor, de una actriz, de un director. Cómo podemos, a veces admiramos mucho a alguien y decimos, ¿cómo le hace para hacer lo que hace? Ya sea una directora de teatro, una escenógrafa, etcétera. Y entonces justo, si nosotros desvelamos y le quitamos el velo del misterio a eso, pues entonces ya obtenemos un conocimiento que puede ser muy útil para las personas que se interesan en aprender, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay veces que dices, bueno, ¿cómo le hace? Que sí que tiene un paso 1, un paso 2, un procedimiento a seguir. Muchas veces varían estos procedimientos, pero hay veces que en general que son pasos más generales, o sea, varían en las cosas particulares, porque cada proyecto artístico tiene sus particularidades, pero a lo mejor la manera de abordarlos o la manera de afrontar problemas, obstáculos, a lo mejor es más o menos la misma. Entonces, que todo eso quede descubierto, quiere decir, inclusive podrías tú hacer un libro que se llama Método de actuación de tal actor o tal actriz, ¿me entiendes? Dices, wow, yo sí quiero porque admiro mucho a esta persona y yo quiero seguir sus pasos y cómo le hace, bueno, a lo mejor leyendo esa metodología podría tener una orientación. Fíjate que ahorita que dices de esto, justamente aquí en Entretenarte, esa es un poco la línea. Saber qué hay detrás de, en este caso, una investigadora, pero también hemos entrevistado a cantantes, a escritores, a directores, y justamente de eso va, de cómo son sus procesos creativos, a qué se enfrentan, sus anécdotas, porque cada uno en sus áreas tenemos anécdotas, ¿no? Entonces, ya tengo muchas cosas aquí en la cabeza. A ver, es que justamente algo que a mí que admiro de Marta es esa parte de la capacidad de investigación, la reflexión y cómo traducirlo de eso que investigas a un texto. Y además, cómo encontraste o cómo, para mí fue así un wow, ¿no? Cuando tu libro, Teatro Prehispánico, ¿no? Y lo leí todo eso y yo, o sea, aquí están nuestros orígenes, nuestros empiezos del teatro en México. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras un poquito con nuestra audiencia, nuestros televidentes, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo tú lees? No sé, o en Sangul o los libros, y reflexionas y todo esto. Y luego ese proceso de acá, cómo traducirlo ahí? Es como, no sé, eso es magia. No, pues es un plan que se sigue, que todo parte de una pregunta o de varias preguntas que salen, por ejemplo, simplemente para preguntarse, ¿había teatro prehispánico? Exacto. ¿En la época prehispánica se puede hablar de teatro o no? Entonces, si partes, por ejemplo, de esa pregunta,
te pones a averiguar primero, bueno, ¿qué es teatro? Para después poder contestar si entre las personas del México prehispánico se hacía teatro. Total que yo llegué a la conclusión de que no era teatro como nosotros lo conocemos hoy en día, sino que eran sus rituales, eran sus fiestas religiosas destinadas a los dioses y que lo hacían de tal manera que hacían una obra de teatro. ¿Por qué? Porque estaban representando, por ejemplo, se hacía un ritual de petición a Tlaloc. Tlaloc, mándanos la lluvia porque ha habido mucha sequía, porque necesitamos que crezcan las plantitas, el maíz, para alimentarnos, etcétera. Entonces, se hacía toda una dramatización, por ejemplo, de lo que se pensaba que era un mito, una leyenda acerca de Tlaloc, y entonces había alguien que representaba al dios Tlaloc, había otras personas que representaban a otros personajes, a otros caracteres para poder dramatizar, para poder desarrollar las escenas que van a ilustrar esa leyenda o ese mito de Tlaloc. Y para eso, pues, se construía todo una escenografía donde, quiero decir que se arreglaba el escenario donde iba a ocurrir esa escenificación del mito, de tal manera que fuera del agrado de Tlaloc y de las diosas y los dioses que acompañan a Tlaloc, porque hay un dios del viento, diosa de, no sé, de la lluvia, exactamente, entonces de tormentas, de rayos, de truenos, en fin, de nubes. Hay como ya más advocaciones o derivaciones de Tlaloc, o ayudantes de Tlaloc, diosesillos ayudantes de Tlaloc. Bueno, pues entonces todos esos salían a escena y entonces tenían que hacer su representación, para lo cual adornaban muy bonito, para lo cual también había músicos, para lo cual también había poesía, también se decían palabras que fueran a agradar a los dioses, que fueran a invocar la lluvia, había danzas, o sea, había todo el maquillaje corporal, el maquillaje facial, el vestuario, las plumas que se ponían. Eso sería como, no sé si sería esta palabra adecuada, las fiestas parateatrales, ¿serían? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, pues es un término que a veces se ha usado, a mí no me gusta, nunca lo he usado, no me gusta usarlo. Simplemente yo digo que tenían teatralidad, que esas fiestas, gracias a que eran teatrales, tenían una eficacia. Y entonces aquello para lo que se hacían, sí servían, pues. Ya. Okay. Sí servían. Entonces, yo más bien uso eso, que se hacían con todos estos recursos teatrales, que era esta teatralidad, pero no necesariamente que eso fuera teatro, porque la teatralidad se usa en muy diversos campos de la sociedad, de la vida, se usa, no sé, para una fiesta de 15 años, también se hace la representación de la niña que se convierte en mujer, que se despide de sus juguetes, que todo eso, y también se adorna, también se pone un determinado vestuario, o sea, todo son recursos del teatro que se usan en otras esferas de la vida diaria, digo no diaria, sino festiva, o sea, cuando hay determinados eventos. Pero qué importante es lo que estás diciendo, porque justamente, bueno, nuestra cultura también es muy, tú lo sabes, dada a los festejos religiosos, ¿no? Y entonces se convierte en esto que está diciendo Marta. Así es que, amigos, y de otros lugares donde nos están viendo y que quieren saber más acerca de el teatro en México y todo esto, pues aquí está el libro de Marta Toriz. ¿Y tu segundo libro cuál fue? El primero se llama La Fiesta Prehispánica,
un espectáculo teatral, para que veas que no se llama nada de teatro. No. La fiesta prehispánica, un espectáculo teatral. Y el segundo se llama Teatralidad y Poder en el México Antiguo. Wow. Poder. Cuéntame esa parte. Cuéntame esa parte dentro de tu libro. Bueno, pues era justamente como el grupo en el poder entre los mexicas, porque yo estoy tratando un grupo muy específico, que es, si conoce a alguien la Ciudad de México, en la época prehispánica, quienes estaban en esta parte de esta tierra eran los mexicas. Entonces, el grupo en el poder entre los mexicas era quien organizaba estas festividades, porque este grupo en el poder estaba formado por sacerdotes y por guerreros. Y los sacerdotes eran quienes, en quienes estaba como depositado el conocimiento calendárico, el de las estaciones climáticas, cuando llueve, cuando hay secas, cuando hay tormentas, cuando es la época de mayor calor, en fin. Y entonces, si se conoce esto, se organiza también todo, pero eso es antiquísimo, antiquísimo. Total que antes de que llegaran los españoles, pues había 18 fiestas de 20 días cada una, que es como decir 18 meses, pero no eran meses, eran veintenas, en donde cada veintena estaba dedicada a una deidad diferente. Unas tenían que ver con la comida, con los mantenimientos, con el pipirín, no sé cómo le digan en otras partes del mundo. Otros tenía que ver con la lluvia, otro con el viento, otro con la tierra, otro con el fuego, en fin, diferentes deidades que estaban dominando varias esferas de nuestro mundo. Y siempre tenían que estar celebrándoles, siempre tenían que estar pues poniéndolos con la importancia de vida, porque si no era así, entonces el mundo corría el peligro de acabarse la vida en este mundo. Entonces, para que el mundo se pudiera sostener, había que estar haciendo este ciclo de fiestas, de rituales, para poder que los dioses nos favorecieran, etc. Si el conocimiento estaba en manos de sacerdotes, y estos eran los que decían, entonces también decidían cuáles eran los pasos que había que seguir en cada ritual y cómo tenía que ser cumplidos al pie de la letra. Para esto había sacerdotes dedicados a supervisar, primero a enseñar, por ejemplo, música a las personas que les tocaba desempeñar el papel de músicos, que fueran excelentes, que interpretaran la música como tenía que ser y de la manera más bella, porque era para los dioses. Había sacerdotes dedicados a enseñar las danzas, cómo tenía que ser la danza de mujeres, la de viejitos, la de hombres, la de niños, porque todo mundo colaboraba en determinadas fiestas. Como a veces eran los guerreros, había danzas que eran exclusivas para guerreros y también tenía que ser con determinados movimientos y todo eso tenía que ser sumamente vigilado y que se cumpliera al pie de la letra. Ahí de aquel que se salía del guión marcado, porque entonces hasta podía ser sacrificado ante los dioses. Wow. O sea, esto surge a través también de una inquietud, ¿no? Porque también es para retomar un poquito la parte de los procesos de una investigadora como tú, de tus procesos, porque cada persona me imagino que ha de ser distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo surge o qué pregunta te hiciste o cómo surge para poder escribir este libro? O sea, todo esto que nos estás contando y lo que plasmaste en el libro. ¿A raíz de qué surge? ¿De qué cuestionamiento o cómo surge? Bueno,
Yo creo que es como una continuación del primer libro, porque en el primer libro yo me estaba preguntando por qué recursos del teatro entran en una fiesta para que esa fiesta pudiera denominarse teatral o que tenía teatralidad. Entonces eso es el motivo del primer libro. Ya en el segundo es más enfocado a quién, quién está haciendo eso. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la génesis de estas fiestas? Porque a lo mejor podemos, o sea, podemos hacer analogías muy burdas y muy torpes, pero que para que quede como más claro, podríamos hacer analogía entre, había un director de teatro, había actores, había... ¿Qué es lo que había? No les podemos denominar así. Claro. Yo sí quiero que quede claro que por eso digo que es una analogía un poco burda y torpe, pero para que quede como más claro, entonces yo me preguntaba quién hace qué cosa y de dónde sale esta dirección, de dónde sale como la mente maquiavélica que crea todo eso, ¿no? Por eso se llama teatralidad y poder, porque de dónde salía todo eso era del grupo en el poder, de sacerdotes y guerreros, para que el pueblo lo mantengamos así como pues eso de como al pueblo pan y circo, ¿te acuerdas de ese dicho? Bueno, pues más o menos así, bueno, hay que hacer estas cosas, nosotros somos los poseedores de los conocimientos, sabemos cuándo ocurre tal cosa y tal, y con base en esos conocimientos, entonces vamos a regular las fiestas y todo, quienes entran, a quienes no, en fin, en esas fiestas se resolvían muchas cosas, inclusive relaciones internacionales, pleitos con otras naciones, porque tú sabes que aquí en Ciudad de México, lo que es el Templo Mayor que le llamamos, y los alrededores, estaban el pueblo de México Tenochtitlan, pero, por ejemplo, en Tlaxcala ya era otra nación, no como ahorita que es un estado aledaño, pero era otra nación la de los tlaxcaltecas. Xochimilco era otra nación, la de los xochimilcas. Azcapotzalco era otra nación y con fronteras y todo, pues los tepanecas, que era la nación tepaneca, en Azcapotzalco. Y cada quien tenía su gobernante. Entonces, y tipo de, digamos, como de embajadores, o sea, representantes del gobierno que muchas veces había, pues conflictos, ¿no? Conflictos entre las naciones y muchas veces se resolvían a través de estos rituales, a través de las fiestas. Wow. Se invitaba, se hacía invitación a los gobernantes de las otras naciones o a sus representantes para que acudieran y se les trataba muy bien, se les asignaban lugares especiales. No creas, o sea, tiene mucha repercusión, no nada más, o sea, esta cuestión ritual que contiene teatralidad y que lleva una eficacia que esa eficacia va en muchos órdenes, en el orden climático, porque si, ay, sí, qué bueno, ya llovió y ya todo muy bien, en el orden religioso, en el orden internacional, o sea, con otras naciones. Y eso se sigue haciendo, creo, o sea, ya en nuestra actualidad, viéndolo desde otro punto de vista, ¿no? También se sigue haciendo, porque va mucho de la mano de justo la gente que está en el poder, ¿no? Y si lo estudiamos desde este punto de vista, sigue existiendo, ¿no? Oye, Marta, cambiando un poquito de tema, porque quiero abordar ese tema. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es en el citro? ¿Qué es el citro? ¿Qué pasa con ese citro? Bueno, aquí le decimos CITRU para abreviarlo. Es el Centro Nacional, o sea que tiene una importancia a nivel nacional de todo el país, donde se hace investigación, documentación e información. Se llama Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli. Y Rodolfo Usigli fue un dramaturgo, padre del teatro moderno, un gran investigador, un dramaturgo que escribía como los prólogos casi explicativos de su obra de teatro, teorizaba acerca de teatro en México,
y de la dramaturgia, de cómo escribir el teatro, ¿no? Entonces, en este centro de investigación, documentación e información se hacen esas tres funciones. Se investiga con esto de que nos hacemos preguntas para generar conocimiento que transmitimos de muy diversas maneras. Pero en este proceso de investigación nos apoyamos mucho en la documentación. Y la documentación se hace tanto para apoyo de la investigación, no nada más de investigadoras e investigadores del CITRU, sino también para todo el público. Haz de cuenta que tú para un programa que estás haciendo necesitas ilustrarlo con imágenes de lo que yo estoy diciendo. Y tú acudes al área de documentación del CITRU y dices, ¿tienen ustedes programas de mano? Fíjate todo lo que hay. Allí hay programas de mano, fotografías, carteles, libretos, o sea, todo lo que arroja una puesta en escena, cuando tú haces teatro, a lo mejor comienzas a tomar fotografías, a lo mejor tienes tu libreto que vas haciendo anotaciones, a lo mejor el boletaje, o sea, toda la documentación que va arrojando una puesta en escena hasta el final, o sea, hasta los recortes de periódico, las críticas teatrales, todo eso es documentación que sale de eso. Y todo eso lo vamos recopilando en el sitio, lo vamos clasificando. El departamento o área de documentación del CITRU es súper importante y hay gentes especialistas que yo admiro muchísimo, porque entonces que trabajan con cubreboca, con guantes, con bata, porque manejar todos estos materiales que hay veces que son antiquísimos, que tienen hongos, que tienen humedad, que tienen, o al contrario, que están muy secos y se están desbaratando, y allí saben cómo tratarlos, qué técnicas usar para el tratamiento de todos esos materiales. Y resguardarlos en lugares especiales para cada material y todo. Bueno, todo eso es el área de documentación, que es un área muy, muy rica. ¿Desde qué año habrá ahí lo más antiguo? Pues no creo yo que tengamos del siglo XIX, pero sí desde principios del siglo XX. O sea, no van a... ¿Cómo O sea, caben? del siglo XIX yo creo que lo resguardan en el Archivo General de la Nación, pero lo demás lo tenemos. Lo que se está trabajando antes de resguardar lo tenemos en el CITRU, pero también está la Biblioteca de las Artes, que tiene un espacio más amplio, y ahí ya está lo que ya está resguardado, pues. Y en esa área de documentación sí podremos entrar. A lo mejor hay que pedir permiso. Vamos a pedir el permiso para que conozcan un poquito más del sitio. Y ahí entonces, ahorita tú... Y me faltó un área, el área de información. El área de información que justamente o se ocupa tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Por ejemplo, cuando tú dices, yo quiero información, yo quiero saber más acerca de el virreinato. En el virreinato de la Nueva España había teatro. A ver, voy a ir al sitio. Primero llegas al área de información. En el área de información ahí ya te canalizan y te dicen, bueno, a ti te corresponde que te asesore tal especialista, o no, a ti te corresponde dirigirte hacia el archivo vertical porque ahí están estos expedientes que te van a ayudar, o no, te corresponde más bien platicar con la técnica de procesos del resguardo de la documentación, en fin, dependiendo de qué es lo que tú estés buscando, o inclusive quisiera que se pudieran enviar a alguien a dar una conferencia a tal lugar, o ellos también se ocupan de adentro hacia afuera, o sea, de divulgar
todo lo que o de divulgar y de difundir todo lo que se produce allá adentro a través de muchas cosas. Se hacen presentaciones de libros, se hacen mesas redondas, se hacen coloquios, encuentros, se hacen conferencias. Bueno, creo que ya te dije bastantes actividades que se hacen desde el departamento, desde el área de información del sitio. Ay, eso es muy bonito porque la gente que nos está viendo, seguramente por ahí ya las de más edad podrán inclusive acordarse de aquellos espectáculos, ¿no? Ahora sí que de su época. Y entonces a lo mejor esta es una posibilidad de poder ir al Citru y observar información de los espectáculos como un recordatorio, como una añoranza, como una vivencia que se tuvo y volver a recordar, volver a ver ahí información de espectáculos que vieron, ¿no? Eso es muy bonito, o sea, porque además como seres humanos esta memoria especie de memoria que nosotros la tenemos en casa con nuestras fotos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el Citru y todas las personas que están ahí es una labor, además de interesante, importante, no solamente para los especialistas o los que estamos interesados en el teatro específicamente hablando, sino también puede servir para estas personas que a veces vivimos del recuerdo. Yo soy entonces yo sí iría al Citru, ya, más bien, ya cuando yo esté más grande, sí voy a ir al Citru a recordar muchas cosas. Muy bien, Marta. ¿Y ahorita actualmente qué estás haciendo como investigadora? Bueno, supongo ahí en el Citru. ¿Qué estás investigando? Porque pues, ahora que me pasaste tu semblanza currícula, estaba yo leyendo esta parte del performance. No sé si estás investigando o qué pasa con el performance. ¿Qué es el performance, de hecho? Bueno, en el Citru estoy en la línea de investigación que se llama performatividad y espacios liminales, y performatividad no necesariamente tiene que remitirse a performance. Se podría pensar que sí. Te voy a platicar cómo está la cuestión. Performance es o se puede considerar un arte, una manifestación artística, el arte del performance, que es un arte que sobre todo lo realizan, o al principio de cuando comenzó a surgir, se realizaba por personas de artes plásticas, artes visuales. Que era como hacer justo estas artes visuales, conceptuales, con base en materiales o usando su propio cuerpo y haciendo el arte acción, también se le denomina arte acción, hacer arte con su propio cuerpo, con otros materiales, delante del público, no nada más agarrar el caballete, un lienzo o hacer una pintura y exponerla, ¿no? Y que nunca se vea uno en acción, inclusive eso, porque también hay que se llama en inglés action painting, que es el pintor o la pintora en vivo haciendo esto, que puede, a lo mejor puede poner música, que le ayuda, no sé, a su creatividad, pero que no, yo no creo que sea lo mismo estar a solas en su estudio haciendo esa pintura, a estar al aire libre, o no sé, con público, ¿me entiendes? Tu mismo cuerpo no responde igual. No, porque los estímulos son distintos, ¿no? No, es como en la vida cotidiana, ¿no? Estamos en casa, no sé, mamá e hijos, y de repente hay un ambiente ahí, y de repente entra papá. Cambia toda la energía, la cosa, la actitud, es algo similar a lo que pasa en estos procesos creativos, en esta forma de hacer, ¿no? Exacto, así es. Los estímulos son diferentes. Entonces, performance es eso, es una manifestación artística espontánea, que a veces es improvisada, que no se piensa mucho, pero que sí quiere expresar un sentimiento, una emoción o una idea, una creencia política, artística, en fin, siempre, bueno, siempre artística, siempre, ¿no?
Y bueno, eso performance por un lado, y que viene desarrollándose a partir de otros movimientos que surgieron en las posguerras europeas. Sobre todo después de la Primera Guerra Mundial empezaron a surgir unos movimientos de disruptivos como que van dando pie a lo que después va a ser el performance, pasando por el happening y otras manifestaciones vanguardistas de las artes, de las vanguardias históricas que son de posguerra europeas. Pero después una persona dedicada a la filología y a la literatura llamado John Langdon Austin, o como quieras pronunciarlo, Austin, creó como un concepto que es el de performativo. Y él dijo, es que hay palabras y frases que son performativas. Esas palabras o frases performativas son, por ejemplo, una frase que se pronuncia cuando alguien se va a casar. Y entonces se dice, los declaro marido y mujer. En ese instante, esas palabras se vuelven performativas porque te transforman, porque antes de que se pronuncien esas palabras, tú eras otra persona, eras soltera, eras no sé qué, y en el momento en que se pronuncian las palabras, tú ya eres otra persona, ya eres una persona casada, ya eres no sé qué, o sea, es otra cosa. Y así hay muchas frases, hay varias frases que Austin las llamó performativas, porque en ese instante te transforman. Bueno, esa palabra de lo performativo o concepto, ya como un concepto, se vio en otras ramas del conocimiento que era útil para diferentes cosas. Entonces lo tomaron diferentes disciplinas científicas, tomaron esa, y entre ellas la antropología. La antropología dijo, es que en antropología vemos muchas, no nada más en frases, sino en acciones que son performativas. Por ejemplo, en una tribu, cuando se agarra, cuando se agarra a un niño de 12 años y se le hace una performación en una oreja o en la nariz, no sé, y con eso ya es el cambio de niño a hombre. ¿Me entiendes? Esa acción que estudian los antropólogos es una acción performativa, porque en el momento en que se realiza, se transforma. Incluso hay espectáculos o hay sobre todo creo que se da como en ciertos museos, ¿no? En donde es interactivo el performance, la acción performática, porque van entrando o vamos entrando como público y suceden cosas o hay objetos o hay sonidos, en fin, estímulos que nos interfieren, que nos modifican. Y ahí también existe y ahí es interactivo, es muy interesante porque ustedes pueden acudir a este tipo de, ¿cómo decirlo? Pues sí, es que no es bueno, sí podría ser como un espectáculo, ¿no? Porque a final de cuentas estamos siendo partícipes, pero al mismo tiempo estamos expectando, viendo y a la expectativa de lo que va a suceder y con el entorno del demás público en relación con lo que propone el artista. Pero además nosotros somos parte de ese espectáculo porque nos modifica, nos interfiere y algo nos sucede, ¿no? Ayer justamente estaba viendo algo así en estas series que pasan por ahí, que justo te modifican, ¿no? Miren qué interesante, ya ven, podemos aprender, pueden y podemos aprender mucho, pero más que aprender, vivenciar esas experiencias. Entonces, es algo yo creo que justo digno de investigarse y que quede asentado en algún documento, en algún libro, en alguna investigación, y eso entonces es lo que estás haciendo. Ajá, entonces pues, tú me preguntabas,
¿Y eso cómo pasa al papel? Pues nada, de que tienes la idea, por ejemplo, cuando hice este libro, dije, bueno, si estas fiestas religiosas son manejadas por ciertas personas que están en el grupo en el poder y usan recursos teatrales para hacer eficaces estas fiestas, entonces le denomino teatralidad y poder, y en el México antiguo para ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Y que entonces comenzaré yo escribiendo justamente, primero diciendo, este libro se trata de, tiene el propósito de mostrar la manera en que los mexicatenochcas hacían estas festividades desde el grupo en el poder, bla, 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 bla. Y entonces se va desglosando cada parte, ¿ves? Hasta la descripción y la explicación de cada símbolo que está presente allí y cómo un penacho, unas joyas, un baile, una cosa que se canta bueno, la música no, esa no la podemos escuchar, pero eso no quedó en los registros que se tienen, pero a partir de los registros que se tienen, pues uno va haciendo esta investigación y se va entonces tomando nota, se va organizando y se va transmitiendo, ¿no? Siempre pensando en hacia quién nos estamos dirigiendo, y por lo menos yo siempre, como en este instante, ¿no? Estoy pensando quién estará allá del otro lado observando esto, con quién estoy platicando y visualizando eso para que haya una claridad en la exposición, ¿no? En la redacción, en la escritura. Exactamente. Y yo recuerdo mucho, y que es parte de lo que tú enseñas y lo que haces además en las investigaciones, si ustedes se dan cuenta en los libros, casi en cual, no, sí, sí. No creo que haya uno que no tenga las referencias bibliográficas, ¿sí? Porque justamente leemos de otros libros, de otras fuentes, e incluso de charlas como esta, en donde alguien probablemente nos puede citar en algún momento de la historia, ¿no? En la charla, entrevista con Marta Toriz, aquí en Entretena, bla, 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 la doctora Marta Toriz, bla, 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 dijo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es importante también leer, documentarse, dar los créditos, porque no creo que a ustedes les guste que si ustedes investigan algo, no les den crédito, o si, por ejemplo, la ama de casa que está por ahí, ¿no? Hace algo de comer y Marta Toriz lo copia, le dice la receta que es secreta, Marta Toriz lo copia y lo hace. Viene conmigo y me dice, mira, prueba este guiso que hice, ay, qué rico que te quedó, sí, yo lo hice. No es cierto. Marta Toriz aprendió la receta de alguien más. Eso es darle justamente su valor, sus, ¿cómo se dice? Sus créditos, ¿no? Entonces, por eso es importante también revisar esa parte, no nada más, ay, qué flojera ahí los que no, ¿no? Porque todo es un trabajo muy laborioso, que no es nada más leer un libro y ya me pongo a escribir y copio lo que dice en ese libro, sino hay que leer muchas fuentes, como tú dices, literarias, de documentales, ¿no? Y ahora con esto de las tecnologías, pues tenemos todavía más, ¿no? Más, ya no nada más como antes, cuando yo estudiaba, pues, los libros y los periódicos, ya, tan, se acabó, ¿no? Bueno, otras fuentes por ahí. Ahora ya tienes que citar de aquí de las redes y que lo dijo en tal video, bueno, es una cosa extraordinaria hoy en día. Entonces, ¿cómo van escuchando estas charlas? Cuéntenos ahí, pónganos sus dudas, sus preguntas. Ya saben que aquí estamos para leerlos, para ver qué nos dicen, qué les está pareciendo. Marta, pues ya casi terminamos, pero antes de que nos vaya, es que tú eres necesitamos hacer capítulo 1, Marta, capítulo 2, capítulo 3, sí, porque hay muchas cosas que tienes que decir y tienes que dejar esa herencia, Marta. No nos dejes así. Bueno, la otra cosa que yo quería preguntarte o decirte, más bien dicho,
Eh, ¿Alguna anécdota? Puede ser divertida, curiosa, entretenida, que te haya causado algo que nos quisieras compartir dentro de esta área de la investigación. Pues mira, te puedo contar cómo comenzó todo sobre todo esta pasión que tengo por el México antiguo, eh, que todo comenzó cuando yo todavía era estudiante y yo sabía que a mí no me interesaba, estudiando teatro, no me interesaba como estar en el escenario y actuar o dirigir o nada que tuviera que ver, sino algo que no se viera, algo que estuviera como atrás, algo. Y yo me imaginaba, sí, de escribir cosas que se publicaran, pero más como en el periódico, como una crítica de teatro, hasta que tomé una clase que se llamaba Seminario de Teatro Prehispánico, ahí sí se llamaba así, Seminario de Teatro Prehispánico. Y lo daba una mujer de Polonia que hablaba con acento polaco, muy chistoso, y el primer día de clase nos preguntó, éramos como 8 estudiantes mexicanos ahí, y nos preguntó, ¿quién de ustedes sabe quién fue Quetzalcóatl? Y entonces se hizo un silencio y a pesar de que yo decía, es que yo sí sé, fue, fue un sacerdote, fue un mito, fue un dios, eh, pues él que fue las 3 cosas, pero yo decía, ay no, ¿y qué tal si no? Y que sí y bueno, por el temor a equivocarme, porque esta maestra tenía una fama de estricta y de exigente y de Yo rigurosa. la llegué a conocer todavía. Pues entonces me darás la razón. Le teníamos pavor, miedo y entonces nada, el silencio continuó hasta que ella, bueno, ya lo rompió y continuó. Ya ahí se me pierde el recuerdo porque yo en lo que me quedé fue en la vergüenza de que yo mexicana, ¿cómo no voy a saber algo que se supone que me corresponde a mí, no a ella, que viene de Polonia, etcétera? Entonces, siguió el curso todo un semestre, me fascinó, me atrapó totalmente. Empezamos a leer estas crónicas que escribían o que dirigían los misioneros franciscanos, también dominicos, y que se ponían a hacer preguntas a las personas ancianas que se encontraban y a ver, preguntaban, ¿y cómo eran sus fiestas? ¿Y cuántas eran? ¿Y cuáles eran? ¿Y a qué dioses? Y todo lo iban apuntando, apuntando. Entonces, en la clase con esta maestra nos hacía leer esas descripciones. Yo decía, pero es que esto es teatro, por eso el seminario de teatro prehispánico. Después fui con esta maestra a terminar el curso y dije, yo quiero hacer mi tesis con usted, que usted sea mi directora de tesis. Ella me dijo que sí, pero esta anécdota de cómo me quedó la vergüenza y por vergüenza, sí. Y por pasión, porque me enamoré del tema, me enamoré de las lecturas que nos ponía y que yo dije, yo quiero como especializarme en esto, que además no es como muy popular, no hay mucha gente que le interese el tema, que a mí me apasiona. Pero entonces, o sea, tú entraste a la carrera, que bueno, antes se sigue llamando igual, ya no sé, yo ya estoy Sí, descontextuada. se llama literatura dramática y teatro. Ok, entonces cuando tú entraste, ¿no tenías claridad de si ibas a dirección, a dramaturgia, a actuación o qué pasó? ¿Cómo? O sea, tú entraste en la carrera y dijiste, yo quiero ser qué. Yo quiero hacer una especie de crítica teatral. A mí lo que me interesa es la teoría, no la práctica. O sea, a mí todo lo teórico, la historia, las teorías dramáticas, todo lo teórico me interesaba y ahí me sacaban mis mejores calificaciones y todo. Pararme en un escenario a mí me daba pavor. Escribir obras de teatro no se me daba.
Entonces, pero me iba muy bien en las materias teóricas. Entonces, para mí lo mío era lo teórico. Lo teórico, claro. Y yo te digo que me soñaba con que yo publicaba cosas, pero no exactamente, no sabía qué, porque yo tampoco, yo desconocía que se podía vivir de eso, que había una profesión de investigación teatral. Y entonces cuando esta mujer de repente un día se para, agarra su portafolio y dice, bueno, me despido porque me voy a hacer mis investigaciones. Yo dije, esa imagen, yo me quedo con esa imagen porque esa imagen es mi sueño. Eso es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Y un día sí pasó y un día ya agarré mi portafolio y también le dije a mis estudiantes, ya me voy a hacer mis investigaciones. ¡Ay, qué lindo, qué precioso! No, sí, yo recuerdo mucho a esa maestra también, por lo mismo que tú dices, ¿no? Que en paz descanse. Marta, el doctorado, ¿en qué le hiciste tu doctorado? Y después del posgrado, maestría y doctorado los hice en historia, porque pues me parecía como la salida lógica. No teníamos maestría en nada que fuera de teatro. Hoy en día ya hay varias maestrías de teatro ¿Ya hay en la en el facultad? mundo. No, en la facultad no tenemos. Apúrense, apúrense por ahí. Entonces, mucha gente que quiere posgrado se va a historia del arte o a letras. Y yo me fui a historia, no a historia del arte, porque yo decía, bueno, si ya tengo aprendido todo lo que es Mesoamérica, el México prehispánico, como que es lo más natural, la salida más natural es irme hacia historia, con especialidad en el México prehispánico. Entonces, así fue que hice yo mi posgrado. ¿Qué le dirías, por último, a nuestra audiencia acerca de, para Marta Torizo en este caso, ¿para qué teatro? ¿Y para qué las artes en general? ¿Y para qué las artes? Mira, el teatro, y perdón, pero a lo mejor voy a caer en un cliché, pero es que es la verdad, que es el reflejo, es nuestro reflejo, el reflejo de nuestra vida, el reflejo de nuestra realidad, el reflejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, que son cosas muy útiles de ir a ver, porque nosotros, si nos paramos ante el espejo, que también nos da nuestro reflejo, no nos dice todo, no nos dice de nuestra vida, de la vida en familia, de la vida en sociedad, de nuestros problemas. No, el espejo solito no nos dice eso. Pero si vamos a una obra de teatro, muchas veces presentan las situaciones que hemos vivido y a veces nos atacamos de la risa, a veces nos hace llorar, a veces nos emociona de diferentes maneras, pero siempre salimos habiendo tenido una experiencia muy gratificante. Bueno, la mayoría de las veces, algunas veces no pasa eso, pero la mayoría de las veces uno sale con experiencias muy gratificantes de ver, a veces hasta sales ya con un problema resuelto justo porque llegas ahí y ves allí, ay, pero sí, mira, y mira cómo está aquí resuelto. O te da ideas, ¿me entiendes? Que dices, ah, ya sé cómo lo voy a hacer ahora. Porque a lo mejor algo se planteó en la obra que a ti te ayudó. Eso sí que nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana en algo, ¿no? Algo nos mueve porque también se mueven las emociones, es como el cine, ¿no? O sea, es como en ese sentido, pero sí son lenguajes distintos, incluso la televisión, ¿no? Las telenovelas, todo esto. Cuando ustedes, por ejemplo, las amas de casa o incluso hay muchos hombres que también les gustan las novelas, están viendo, muchas veces hasta se enojan, ¿no? Digo, como actriz incluso pasa que te ven en la calle y te reclaman y es que usted, ¿por qué así, ya está, no? Tan es creíble y tan trabajado esos personajes que en la vida real cuando te ven te confunden, piensas que si eres así en la vida real, ¿no? Pero te mueven emociones, el cine, la televisión te mueven emociones, pero aquí lo importante de ir al teatro es porque es todo un evento. Es como ir a una fiesta, ¿no? Te maquillas, te preparas, te pones, ¿no? Así, y dices, voy a ir al teatro con mi amiga.
o yo solita voy al teatro, ¿no? Vives la experiencia porque es vivencial, ahí estás. Ahora sí que eres como el vecino metiche, ahí estás, ¿no? Viendo a ver qué sucede entre esa historia y esos personajes. Y en algunas obras de teatro performáticas, estás tú siendo parte del espectáculo, ¿no? Entonces, son vivencias que nos puede dar a veces soluciones a situaciones de nuestra vida cotidiana, nos identificamos y nos puede dar esta posibilidad, ¿no? Entonces, a mí me parece por eso muy importante todo lo que tenga que ver con el teatro específicamente hablando, pero sí las artes también tienen sus lenguajes en el que también ver una pintura te modifica emocionalmente, te recuerda a algo, etcétera, ¿no? O la música que eso lo tenemos en nuestra vida cotidiana también, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes eligen el género y les mueve, o que si estamos tristes y ponemos una canción, ¿no? Que hable, o simplemente no habla de cosas tristes, pero es una melodía triste, ¿no? Que nos ayuda a tener una catarsis, un desahogo, una depuración, y volvemos a renacer. Lo mismo pasa con las artes. Vayan al teatro, vayan al sitio, ¿verdad? También. Y conozcamos más de Marta, lean a través de sus artículos en las revistas. ¿Dónde podemos encontrar tu material, Marta? Que te lean, que te lean. Pues muy fácil, o sea, ahí en cualquier buscador de internet, Marta Toriz, o Marta Toriz Proenza, y ahí salen diferentes cosas. O específicamente en Google Académico también. Miren, ahí está. ¿Quieren conocerla más? ¿Quieren conocer más acerca de su trabajo? Encuéntrenla, ya nos dijo dónde. Redes no, porque casi no estás en redes, estás más metida en tus libros, ¿verdad? Sí. O no sé si tengas redes, pero bueno, yo creo que mejor ahí la encontramos y ahí la vamos a conocer mucho más. Marta, pues muchas gracias por este tiempo, por brindarnos tu espacio, tu casa. Ustedes también, ya estuvimos aquí en su casa, ¿eh? Quieran o no, también como un acto performático, ¿no? Visual, pero estuvieron con nosotros en esta charla. Pues muchas gracias, Marta, te agradecemos mucho. Los que nos están viendo, yo en lo personal, tú sabes que te admiro, no es choro, no es elevarla, no, 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 ella lo sabe muy bien, porque fue una de mis maestras que más incidieron en mi vida, que yo creo que por eso estoy haciendo también este proyecto, porque pues justo va de qué, y Marta qué, y el director tal qué, y cómo lo hace, y por qué lo hace, ¿no? En fin. No, pues la agradecida soy yo. Muchas gracias. Bienvenida a mi casa cuando tú quieras. Otra vez venir a charlar aquí. Con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias amigos, nos despedimos y esto fue Entreten Bambalinas para entretenerte AC Artes Escénicas, la doctora Marta Toriz.